La Escuela Superior de Educación Física Cuautla, Centro de Enlace Puebla, a través de la Licenciatura en Educación Física y Deporte, le da la más cordial bienvenida a los alumnos del tercer semestre, con la asignatura Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte. El tema que vamos a analizar el día de hoy son los conceptos básicos que corresponden al tema número 1. Con ustedes un servidor, Dr. Rubén Rivera Ramírez. Y antes de iniciar, vamos a atender a un reto intelectual. ¿Cómo se concibe el desarrollo histórico de la pedagogía de las actividades físicas? ¿Cómo ha evolucionado el concepto de la educación física? ¿Quiénes son los grandes teóricos de la educación física? ¿Y qué papel juegas como licenciado en educación física en la práctica, aplicando los conceptos teóricos aprendidos? Pues bien, vayamos al análisis de estos. Nuestra segunda sesión, en sus conceptos básicos, te van a indicar el concepto de la pedagogía y de la actividad física y del deporte. Vamos a conocer y analizar el concepto, objetivos y sus contenidos, así como también un concepto muy importante que debes de dominar todo el tiempo en tu ejercicio laboral y profesional, que es el concepto de educación física. Vamos a diferenciar lo que es la pedagogía deportiva de la educación física y, por último, el desarrollo histórico de la pedagogía de las actividades físicas. Vayamos, pues, a los hechos de investigación. Bien, la pedagogía de la actividad física y el deporte también es llamada teoría de la educación física. Recordar que la teoría es una aproximación a lo que es la ciencia, aunque aquí en México la educación física está luchando en el currículum por un lugar digno. En Europa la educación física ya está considerada como una neurociencia, neuroeducación. Por lo tanto, esta teoría de la educación física se encarga de mejorar a medio y a largo plazo los procesos de aprendizaje y las técnicas de la enseñanza que tú como maestro tienes que desarrollar, además de fomentar el desarrollo de las capacidades de la persona en todas las actividades físicas. Eso se tiene que hacer desde luego de una forma individual. La educación física es individual. ¿Cómo lo vamos a desarrollar esto? Obvio, con nuestros alumnos, ya lo dijimos, la pedagogía se encarga de guiar al alumno en su aprendizaje. Entonces, como docentes, nosotros tenemos que dominar lo que son las técnicas de enseñanza de todos los contenidos que queremos que se logren en el alumno, es decir, los aprendizajes esperados. A eso se le llama técnica de enseñanza, que tiene su base en la didáctica y en la propia pedagogía. Una vez que como maestro dominas qué voy a enseñar, a quién se lo voy a enseñar y cómo se lo voy a enseñar, entonces podemos pasar a lo que es el proceso del aprendizaje, el cual ya corre a cargo del alumno en la manera en que tú, como licenciado en educación física, hayas gestionado el desarrollo de estas capacidades motrices en tus alumnos. No necesariamente tiene que ser en el deporte, también en actividades recreativas, como lo vemos en las ilustraciones, ¿verdad? Donde el alumno mueva su coordinación motriz fina y la coordinación motriz gruesa, poniendo en práctica su potencial físico. Bien, dentro de estos conceptos también hay que conocer cuáles son sus objetivos y los contenidos de la pedagogía de la actividad física y del deporte. Primero que nada, tiene un historial y sus raíces son griegas, que es la vía etimológica, del griego paidos, que significa niño, y hago, guiar o conducir. Por lo tanto, desde la época más remota, desde que Platón fundó la escuela en la antigua Grecia, aunque no era pedagogo, porque no educaba a niños, sí educaba a filósofos. Y desde ahí ya había una guía en la conducción. Desde ahí se fundó la escuela como una política pública que obedece a las necesidades de un pueblo, una política pública educativa. Hablamos también de la vía histórica, basado en la escuela de Platón y en todas las escuelas que le dieron al mundo y a Europa el gran despegue hacia una cultura. A través del tiempo surgieron grandes pedagogos como Juan Jacobo Rousseau, Pestalozzi, José Martí y todos los contemporáneos de nuestra época
que aunque existen diversos medios, contextos y enfoques, la intención sigue siendo la misma: guiar al niño, guiar al alumno, al adolescente, al joven y hasta el anciano también se le puede guiar en el aprendizaje. Y por último, la vía actual, que es el proceso educativo. Aquí ya depende de las reformas en cómo se le dé el enfoque a la pedagogía y a los diferentes modelos educativos en los diferentes medios. En Europa hay un modelo educativo por competencias que desde los años 60 ya se practicaba. En cambio, aquí en América Latina, el enfoque por competencias está cobrando auge a partir del 2010 a la fecha. Es decir, aunque el modelo educativo cambie, la pedagogía siempre seguirá siendo la misma y siempre consistirá en guiar y conducir al niño, al alumno. Y continuando con la pedagogía como ciencia en el desarrollo integral y armónico del alumno, hay que diferenciar lo que es la educación física a través de una pedagogía dirigida hacia la actividad física y de lo que es también una pedagogía deportiva. A ti como maestro de educación física, como licenciado en educación física, te corresponde hacer que el niño conozca, valore y conquiste el cuerpo humano a través de las actividades de educación física que tú vas a transmitir por medio de técnicas, usos y hábitos corporales dentro de una sociedad. Tienes que optimizar el desarrollo evolutivo del niño, tienes que educarlo, lo tienes que criar y acompañar dándole conocimientos de hábitos alimenticios, y eso se tiene que dar a través de la heteroeducación, ¿sí? Es decir, del maestro hacia el alumno, pero siempre buscando esa interacción. Tienes que conducirlo de dentro hacia afuera, es decir, fomentar también la educación para que una vez que el niño ya con lo aprendido, él pueda conducirse de una manera independiente en la vida, pero sobre todo en el cultivo y en el amor al cuerpo humano. Eso es lo que tú tienes que desarrollar dentro de las actividades de educación física con fundamento en una pedagogía. Ahora, vamos a la otra parte, que es la pedagogía deportiva, que no es lo mismo que la pedagogía de la educación física, pero sí la pedagogía deportiva se fundamenta en lo que tú ya hayas desarrollado en el alumno como parte de una educación física integral. Ahora, la pedagogía deportiva es una ciencia que estructura y regula la educación deportiva. ¿Por qué educación deportiva? Porque es un proceso en el que se adquieren habilidades, recursos propios, se adquieren hábitos, pero también se adquieren normas y deberes como saber respetar un reglamento deportivo, ¿sí? Es una ciencia deportiva y la educación deportiva se refiere a la preparación práctica que tú vas a desarrollar en tus alumnos para que ellos aprendan deporte en la edad escolar, es decir, en el nivel básico, secundaria, deporte competitivo en bachillerato. También tienes que enfocar la pedagogía deportiva, porque también cuando el niño no desea competir, pues tiene derecho al esparcimiento por medio de la práctica de un deporte en un parque con sus amigos, sin necesidad de competir. Y también tienes que fomentar cuando el alumno ya domina los contenidos de un reglamento, las reglas de un juego, los principios, los deberes, el equilibrio emocional, etc., al deporte de alto rendimiento. Esto se viene dando básicamente en lo que es el nivel medio superior y superior. Esa es la diferencia entre lo que es la pedagogía deportiva y la pedagogía de la actividad física. Insisto, la pedagogía deportiva tiene como base la pedagogía de la actividad física, la propia educación física. Ahora bien, seguimos hablando de actividades físicas, pero también hay que considerar, dentro de los conceptos que estás aprendiendo, las habilidades y recursos de las actividades deportivas. ¿Qué es lo que tú vas a utilizar como herramienta para utilizarlo con tus alumnos? Primero que nada, el desarrollo de las cualidades físicas necesarias en el momento de la práctica de la actividad física. No exigirle al niño
esfuerzos extraordinarios, porque está en vías de desarrollo. Hay que enseñarlo a desarrollar habilidades y cualidades físicas necesarias. Vámonos a la adquisición de las destrezas motrices específicas. Cuando el niño se está desarrollando, ya empieza con la iniciación deportiva, entonces ya lo tendrás que enseñar a lanzar correctamente, a saltar correctamente, a correr más velozmente, etcétera, porque ya va más dirigido, porque trae un desarrollo íntegro en su formación. Tienes que enseñarle cuáles son las conductas que tiene que adquirir en la práctica de algún deporte. Por ejemplo, el control de la propia actividad, un juego limpio, que es un juego recreativo, que no tenga que encender las pasiones, la perseverancia, el aprendizaje de la competición, pero sobre todo guiarlo en lo que es su respuesta emocional a su entorno, lo que conocemos como equilibrio emocional. Bien, ahora vámonos al concepto principal, que es el de educación física. En nuestro país, ¿qué es lo correcto? ¿Educación física o cultura física? Las dos cosas, porque hay una Secretaría de Cultura Física, pero la educación física es la pedagogía que tú desarrollas con tus alumnos para contribuir a su desarrollo armónico e integral, como lo marca el artículo 3 constitucional. La cultura física habla, por ejemplo, del pueblo griego, que era una cultura perfecta. La cultura azteca era una raza pura, fuerte, raza de bronce, que cuando se mezcló con la española se perdió la pureza de nuestra raza, pero esa era nuestra cultura física. Actualmente estamos en vías de desarrollo físico, pero respondemos a las necesidades de la cultura física de un pueblo. Y todo esto nos ha llevado a entender que no es lo mismo deporte que educación física, y no es lo mismo cultura física que educación física. ¿Cuál es el concepto de educación física? Después de tantas lecturas que hemos hecho, tantos autores que hemos consultado, yo te puedo compartir estas. Educación física es el desarrollo de habilidades y cualidades filogenéticas, es decir, esas cualidades que tú ya traes de nacimiento. ¿Quién las tiene que desarrollar y guiar? Tu maestro de educación física. Educación física es el desarrollo en el ser humano bio-socio-filo-pedagógico. Bio porque se refiere al crecimiento y desarrollo del cuerpo humano. Psico porque a través de la educación física aprendemos a controlar nuestro equilibrio emocional. Socio porque es la manera en cómo nos correlacionamos en una sociedad. Filo, amor a la sabiduría y amor al cultivo del cuerpo. Y pedagógico porque es la guía y la conducción que hace el maestro de educación física con sus alumnos. Por lo tanto, la educación física que adquiere el cuerpo humano a través del movimiento se da por medio de la educación física. Estos son nuestros conceptos. Y bueno, ya que desarrollamos estos conceptos, tú vas a responder en tu tarea a este cuestionario. ¿Cómo se concibe el desarrollo histórico de la pedagogía de las actividades físicas? ¿Cómo ha evolucionado el concepto de educación física? Ya lo comentamos. ¿Quiénes son los grandes teóricos de la educación física? Y la importante, ¿qué papel juegas como licenciado en la educación física? En la práctica, aplicando los conceptos teóricos aprendidos. Y aquí vas a hacer un aporte. ¿Cuál es tu concepto de educación física? Aporta algo a tu profesión. Por último, vas a participar en un foro, aquí te presentamos la rúbrica y vas a contestar al siguiente planteamiento. ¿Qué papel juegas como licenciado en educación física, en la práctica, aprendiendo y aplicando los conceptos teóricos que acabamos de mencionar? Es decir, lo que pretendemos es que te posesiones del conocimiento, que hagas tuyos los conceptos, porque es parte de tu formación y es la columna vertebral de tus actividades con todos tus alumnos. Bueno, pues quedamos nosotros al pendiente en plataforma. En el sílabus están nuestros números de contacto, está el correo, está la propia plataforma. Vía WhatsApp podemos responder tus dudas que tengas, y por hoy pues te deseamos éxito en tus tareas. Por tu atención, muchas gracias. Se despide de ti un servidor, doctor Rubén Rivera Ramírez. Éxito y hasta la próxima.